¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan en los senderos abandonados del bosque? ¿Qué susurros viajan con el viento en las noches más oscuras? Hoy te contaremos una historia que te hará cuestionarte si es seguro caminar solo por caminos desiertos. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia revela un aterrador misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin explicación. Hace siglos, en un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques, existía un sendero conocido como el Camino de las Brujas. Se decía que aquellos que osaban caminar por él durante la noche rara vez regresaban. El sendero serpenteaba entre árboles altos y viejos, cuyas ramas entrelazadas bloqueaban incluso la luz de la luna, creando un túnel de sombras interminable. Los aldeanos contaban que las brujas del lugar realizaban rituales oscuros en lo profundo del bosque y que sus espíritus malditos aún rondaban el camino, buscando almas incautas para arrastrar a su mundo. Un cartel de madera podrida marcaba la entrada del sendero, con una inscripción que advertía: «Solo los necios desafían la oscuridad». A pesar de las advertencias, siempre hubo curiosos y forasteros que se aventuraban, confiados en que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de varias desapariciones inexplicables, los habitantes decidieron evitarlo por completo. Incluso de día, el camino parecía un lugar que devoraba la esperanza. Los animales no se acercaban, y el viento que soplaba entre los árboles tenía un tono lúgubre, casi como un lamento. Una noche, un joven llamado Samuel decidió demostrar que todo era un simple mito. Samuel era conocido por su valentía, o, según algunos, por su imprudencia. Mientras bebía con un grupo de amigos en la taberna del pueblo, alguien mencionó el Camino de las Brujas. Las miradas nerviosas y los murmullos se apoderaron del lugar, pero Samuel soltó una carcajada y afirmó que no creía en cuentos de viejas. «Es solo un camino, como cualquier otro. Mañana al amanecer estaré de regreso para contarles qué tan aburrido fue», aseguró, mientras algunos intentaban convencerlo de que no lo hiciera. Pero Samuel no escuchó. Cuando el reloj del campanario marcó la medianoche, tomó una linterna, una botella de licor y se dirigió al bosque, dejando a sus amigos con expresiones de miedo y resignación. El aire era helado y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Al cruzar el cartel de advertencia, Samuel sintió un escalofrío que recorrió su espalda, pero lo ignoró. Avanzó por el sendero, riéndose de las sombras que proyectaban las ramas de los árboles. Pasaron los primeros 15 minutos sin incidentes y comenzó a pensar que realmente no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente. El aire se volvió pesado y un extraño olor a quemado impregnó el ambiente. Samuel escuchó un crujido a su derecha, como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. Giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio nada. «Debe ser un animal», murmuró para sí mismo, aunque su voz temblaba ligeramente. A medida que avanzaba, los sonidos extraños aumentaron. Primero fueron pasos lejanos, luego risas suaves que parecían venir de todas direcciones. Samuel empezó a sentir que algo lo observaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que claramente estaba allí. La linterna comenzó a parpadear y por primera vez la confianza de Samuel flaqueó. Intentó retroceder, pero el camino parecía haber cambiado. Los árboles formaban un muro impenetrable y la senda por la que había venido ahora se perdía en la oscuridad. Un sudor frío cubrió su frente mientras su respiración se aceleraba. Intentó calmarse, diciéndose que solo estaba imaginando cosas, pero entonces escuchó un susurro cercano. Su nombre, pronunciado con una voz áspera y arrastrada. Samuel corrió tan rápido como pudo, sin saber hacia dónde, con la linterna apagada y guiándose solo por instinto. Pero el bosque parecía no tener fin. Los susurros se convirtieron en gritos y las risas se transformaron en llantos desgarradores. De repente tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio una figura frente a él. Era una mujer alta y delgada, con un vestido oscuro que parecía hecho de sombras. Su rostro estaba oculto por un velo, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. «¿Por qué has venido aquí?»,
preguntó la mujer con una voz que resonó en la cabeza de Samuel como un eco infinito. Incapaz de responder, Samuel retrocedió, arrastrándose por el suelo. La mujer levantó una mano y el bosque entero pareció inclinarse hacia ella. Árboles, sombras y sonidos convergieron en un torbellino que envolvió a Samuel. Su grito fue la última señal de su presencia. A la mañana siguiente, los amigos de Samuel, preocupados por su ausencia, organizaron una búsqueda. Un grupo de aldeanos se adentró en el bosque, pero no encontraron ni rastro de él. El sendero estaba tan silencioso y vacío como siempre. Sin embargo, en el suelo, junto al cartel de advertencia, encontraron la linterna de Samuel, intacta pero cubierta de cenizas. Desde ese día, nadie volvió a mencionar el camino de las brujas. La leyenda se convirtió en un tabú, y el sendero quedó completamente abandonado, envuelto en un silencio sepulcral. Los pocos que pasaron cerca en años posteriores afirmaron escuchar risas y llantos provenientes del bosque, pero nadie se atrevió a comprobarlo. El camino de las brujas seguía allí, esperando a su próxima víctima, un recordatorio de que hay lugares donde los humanos no deberían aventurarse. Con el paso de los años, la historia de Samuel se convirtió en una advertencia para las nuevas generaciones. Aunque los aldeanos evitaban hablar del camino de las brujas, las madres susurraban el relato a sus hijos para evitar que se adentraran en el bosque. Pero, como sucede con todas las leyendas, el tiempo desdibuja los detalles, y para algunos jóvenes, lo que antes era motivo de terror se convirtió en una mera historia para reír y desafiar. Un grupo de adolescentes, liderados por un muchacho llamado Miguel, decidió explorar el sendero una noche de luna llena. Miguel, como Samuel en su tiempo, no creía en las leyendas. «Es solo un bosque», decía con arrogancia, «y nosotros no vivimos en un cuento de fantasmas». Sus amigos, aunque algo reacios, aceptaron acompañarlo. Equipados con linternas y teléfonos, comenzaron su aventura justo a las 11 de la noche. El aire fresco del bosque y el resplandor plateado de la luna les dieron una falsa sensación de seguridad. Al principio todo parecía normal. Los muchachos se burlaban unos de otros y contaban historias para asustarse mutuamente. Pero después de caminar durante unos 20 minutos, algo cambió. El viento se detuvo por completo y el silencio se volvió tan denso que incluso el crujido de sus pasos parecía un sonido ensordecedor. Uno de los chicos, Carlos, señaló algo extraño. Los árboles alrededor parecían diferentes, más altos y torcidos, como si las ramas intentaran alcanzarlos. Miguel, nervioso pero decidido a no mostrarse débil, los instó a continuar. «Es solo un bosque, no hay nada aquí», repitió, aunque su voz temblaba ligeramente. El grupo avanzó hasta que encontraron un claro en medio del bosque. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo. La hierba dentro del círculo estaba seca y marchita, como si algo hubiera drenado toda su vida. Sin poder resistir su curiosidad, Miguel cruzó el círculo, riéndose de las advertencias de sus amigos. Pero, al hacerlo, el aire a su alrededor se tornó frío como el hielo. De repente, las linternas comenzaron a fallar, y una sombra gigantesca pareció alzarse detrás de ellos. Era una figura humanoide, alta y desproporcionada, con extremidades alargadas que se retorcían como si fueran ramas. Un zumbido agudo llenó el aire, y los muchachos sintieron como si algo invisible les apretara el pecho, robándoles el aliento. Presos del pánico, comenzaron a correr, pero el camino ya no era el mismo. La senda por la que habían llegado había desaparecido, y en su lugar los árboles formaban un laberinto infinito. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando palabras en un idioma desconocido. Miguel, al frente del grupo, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio a una mujer idéntica a la que se describía en las leyendas, alta, delgada y cubierta por un velo oscuro. Pero esta vez, su rostro era visible. Su piel era pálida como la cera, y su sonrisa era una mueca deformada que parecía extenderse más allá de los límites de su rostro. Sus ojos brillaban con un odio ardiente mientras extendía una mano hacia Miguel.
Los gritos llenaron el bosque. Uno a uno, los muchachos fueron envueltos por la oscuridad. Nadie sabe exactamente qué les sucedió, pero a la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron algo inquietante. En el círculo de piedras había 5 pares de zapatos colocados perfectamente alineados, cada uno de ellos cubierto de cenizas. Las familias de los muchachos lloraron su pérdida, pero como en el caso de Samuel, no encontraron ni una sola pista que explicara lo ocurrido. Con el paso de las décadas, el camino de las brujas se convirtió en un lugar del que nadie se atrevía a hablar. La vegetación creció tanto que ocultó por completo la entrada, como si el propio bosque quisiera proteger a los vivos de sus secretos. Sin embargo, algunos dicen que, en las noches de luna llena, todavía se pueden escuchar risas y susurros provenientes del sendero. Los pocos que se han acercado aseguran haber visto sombras que se mueven entre los árboles, y algunos incluso afirman haber sentido una mano fría tocar sus hombros antes de salir corriendo aterrorizados. El camino de las brujas sigue ahí, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y lugares que es mejor dejar en paz. Si alguna vez encuentras un sendero oscuro y olvidado, con un aire de desolación y misterio, tal vez sea mejor no aventurarte. Las leyendas, aunque parezcan cuentos, siempre tienen algo de verdad. Si esta historia te ha dejado intrigado, recuerda que aún hay muchos misterios por descubrir en este mundo. ¿Te atreverías a explorar un camino como este? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias aterradoras. Y recuerda que, a veces, las leyendas esconden más verdad de la que nos gustaría admitir.